Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas al primer encuentro de formación para equipos territoriales de Volvé a la Escuela. Mi nombre es Patricia Rodríguez, coordinadora del Volvé a la Escuela. Estamos acá con el equipo también nacional de Volvé a la Escuela. Le paso la palabra al subsecretario de Educación Social y Cultural, el licenciado Alejandro Garay. Bueno, un saludo a todos, a todas, a los compañeros del equipo nacional, a Patricia Rodríguez, la coordinadora del programa Volver a la Escuela. Me acompaña Sandra Nicastro, que le agradecemos por su participación y la que nos va a comenzar a dar una charla sobre el tema de revinculación, inclusión. Y la verdad que para nosotros su palabra es muy importante. Así que bueno, agradecerle y es el comienzo de uno de esta iniciativa, es el primer paso que estamos dando. Y al lado la secretaria de Educación, conocida ampliamente en toda la Argentina, Silvina Virs, que la verdad que un gustazo que venimos trabajando con ella. Así que agradecerle su participación. Y yo breve, un tema, agradecerles, la verdad que tanto al equipo nacional como a todos los equipos jurisdiccionales, a los compañeros y compañeras que están en el territorio, agradecerles todo el trabajo que están haciendo cotidianamente para esta tarea que nos habíamos propuesto, que era la revinculación de niños, de niñas, de jóvenes, adolescentes a la escuela, ¿no? Que lo manifestamos en varias oportunidades, es el mejor lugar donde puede estar un niño, una niña y un joven, y es el lugar donde se van construyendo los derechos. Así que la verdad que para nosotros es imprescindible que continuemos en este rumbo, en esta tarea. Es clave ir fortaleciendo el programa, así que, y el trabajo diario y cotidiano en los barrios, en los clubes, en las escuelas, casa por casa. La verdad que en eso agradecerles a todos, a todas por esta actividad que venimos desarrollando desde hace varios meses. Así que nada, agradecerles nuevamente. Y nada, y esto vuelvo a repetir, es el inicio de una serie de encuentros que vamos a tener para poder seguir, además de la práctica de nuestro trabajo diario, también la formación, la investigación, construye mejores programas y mejores políticas públicas. Así que bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Silvina. Bueno, muchísimas gracias Ale, Patricia, Sandra y a todos y todas ustedes. Primero que nada, agradecerle el trabajo cotidiano y arduo a Ale Garay, un gran subsecretario. Realmente, si ustedes supieran la cantidad de programas que tiene a cargo, creo que entra a las 6 de la mañana y se va a las 7, 8 de la noche todos los días. Realmente felices de tenerlo en la subsecretaría, realmente un gran colega. Por supuesto a Patricia, a la coordinadora de Volví a la Escuela. Patricia, gracias por el trabajo que haces diariamente. Realmente impresionante. Hemos tenido maravillosos resultados con el programa, gracias al trabajo de todos ustedes. Y por supuesto también quiero agradecerle la presencia a Sandra Nicastro, una queridísima colega, y creo que hoy van a disfrutar muchísimo con tu charla y tu conferencia sobre trayectorias escolares, ¿verdad? Por ahí vamos, que es un tema que claramente nos convoca. Para el ministro Jaime Persic, quien me pidió que les haga llegar sus saludos, Volví a la Escuela es un programa de enorme relevancia, primero porque es el programa por excelencia, digamos, que colabora con los sistemas educativos provinciales para que aquellos chicos que abandonaron la escuela vuelvan a la escuela. Y en ese sentido quiero agradecerles nuevamente el trabajo a todos y cada una de ustedes. Pero una vez que vuelven a la escuela, hay que sostenerlos en la escuela, acompañarlos en la escuela para que puedan, digamos, recorrer esta trayectoria educativa y además puedan graduarse y terminar en tiempo y forma o, digamos, graduarse para poder continuar sus estudios. Y por eso la conferencia de Sandra de hoy
no es una conferencia aislada, no es una conferencia, es una conferencia que hace al núcleo problemático de lo que estamos trabajando y lo que estamos intentando resolver hoy como Estado, que es, una vez que los chicos vuelven, cómo los acompañamos para que permanezcan, para que aprendan sobre todo, para que aprendan contenidos socialmente significativos y por ello puedan promover y graduarse. Pero claro, no es una tarea sencilla, parece fácil decirlo. Bueno, yo soy maestra de primaria, así que he trabajado sobre el tema de trayectorias, he vivido el tema de las trayectorias y de las diversidades en los chicos y en las chicas, y me parece clave el trabajo que vos tenés de tantos años en gestión en general, pero especialmente en este tema en particular. Así que muy agradecida con Ale, con Patricia, con vos, Sandra, y con todas y todos ustedes. Los voy a dejar para que escuchen esta maravillosa conferencia. Aprovechen para hacerle preguntas a Sandra. Y acá en el ministerio, bueno, estamos todos trabajando mancomunadamente y todos los incluye. Todos es todos, porque este es un país federal, para justamente garantizar algo clave, el derecho a la educación, garantizar justicia educacional, garantizar que nadie quede afuera del sistema educativo, que nadie quede, gracias Marta, que está ahí mandando unos aplausitos, y gracias a todos, pero que nadie quede afuera, que todos aprenden. Ahí Melanie también está mandando saludos y aplausos. Y de verdad, Victoria, ahí está Jessica, y pueden, digamos, bueno, saludarnos también por el chat. Les vamos a ir respondiendo en el chat a todos los que dejen mensajes de chat. Ahí Tucumán dice presente, María Silvia, Lourdes, Camila Grant, Silvia Blanco, otra Silvia, eran dos Silvias. Y bueno, que disfruten de esta conferencia, que aprendan mucho y que sigamos trabajando en conjunto por un país mejor y por un país en donde los chicos que son nuestro presente y nuestro futuro vivan cada vez mejor y aprendan cada vez más. Muchísimas, muchísimas gracias. Patricia, Ale, gracias por la labor permanente que hacen, de verdad, desde las subsecretarías de Volver a la Escuela, los colegas, por supuesto, también saludarlos. Y bueno, que disfruten. Yo la voy a ir escuchando también. Así que muchísimas gracias, Sandra. Un lujazo tenerte, un lujazo. Gracias, ¿eh? Chau, la dejamos a Sandra. Gracias, Sandra. Te voy a escuchar, ¿eh? Ahora me meto y te escucho. Gracias por todo. No, a vos, ya que te estás tocando esto. Sí. Chau, Patri, gracias. Para casa. Bueno, muchas gracias a las autoridades por hacer la apertura del encuentro y nosotros muy agradecidos con la presencia de Sandra en esta charla, desafíos al volver a la escuela, instituciones y vínculos que sostienen las trayectorias. Sandra es licenciada en Educación, profesora de grado en la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el profesorado de Enseñanza Medio y Superior en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado en universidades nacionales y extranjeras, investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Coordina y ha coordinado trayectos, cursos, carreras de formación para equipos de conducción, órganos colegiados, equipos técnicos, asesora y analista institucional, con numerosas publicaciones, una vasta trayectoria en esto de acompañarnos, ayudar a pensar, a reflexionar. Un poco como decían Silvina y Alejandro, digo, nada sucede sin la escucha de los otros y las otras. Estamos en un momento, hablábamos antes del inicio de la charla, digamos, todos los debates que se reactualizan a partir también de la vuelta a la presencialidad, los nuevos problemas que aparecen. Bueno, yo no quiero alargar mi charla, quiero
dejar que Sandra, bueno, nos cuente un poco las cuestiones que ha reflexionado a partir de también de las cosas que le íbamos transmitiendo, de los trabajos que venimos haciendo con los equipos técnicos. Agradecerles el trabajo y ahora expondrá a Sandra y luego podrán hacer preguntas por chat o también podrán anotarse para intervenir. Así que bueno, le doy la palabra a Sandra. Gracias, Sandra. Bueno, primero de todo, saludarlos a todas y a todos y agradecerle a Silvina, a Alejandro, a Patricia y a Alan, que fue con el que me estuve comunicando esta invitación. Para mí es una oportunidad, la verdad que es eso, una oportunidad una vez más de compartir con ustedes cuestiones sobre las que vengo pensando en algunos casos hace muchos años y además volviendo sobre las propias reflexiones a partir de la realidad que la pandemia nos impuso a todas y todos. ¿Desde dónde hablo? Bueno, miren, yo hablo desde una perspectiva, que es la perspectiva del análisis institucional, que es un recorrido, es un modo de pensar, de estudiar, de analizar cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Un modo, digo yo siempre, entre tantos otros, ¿no? Ni el mejor, ni el peor, ni el más lindo. Uno elige, se hace cargo, y con el tiempo se transforma en un modo de vida, realmente, las perspectivas que uno aporta. Además, lo importante es que lo que me ayuda es como hacer un acercamiento, hacer un abordaje, tratar de entender algunas cuestiones sabiendo que como cuando uno va produciendo algún conocimiento o algún acercamiento, deja cosas afuera. Lo que comparte son regularidades, son hipótesis de trabajo, nunca generalidades, ¿sí? Sino esto, algunas aproximaciones posibles que a mí me sirven en este momento como para entender algunas cuestiones y te las comparto. Y también les comparto algo de la cocina, ¿vieron? De esa cocina que tiene uno a veces en el trabajo y que puede compartir con pares. También les comparto parte de una preocupación que tiene que ver con traducir, con expresar, tratar de expresar, tratar de inventar criterios de intervención que sostengan dispositivos y prácticas no solo de los estudiantes, sino de todos, de cada uno de nosotros, y además para ir generando, para ir construyendo colectivamente marcos teóricos, marcos de hipótesis, de categorías, de conjeturas, que nos sirvan para entender, que nos sirvan para analizar. Y vieron que a veces hay que estar como con cierta vigilancia con estas cosas porque se nos vacían de sentido, ¿no? Se nos vacían, las repetimos, lo decimos y de pronto, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Qué me explica hoy esto? Si yo parafraseo el título de esta charla, diría: volver a la escuela supone desafíos y requiere de instituciones y de vínculos que sostengan las trayectorias. Cuando yo parafraseo este título, digo, bueno, me mueven por lo menos 3 preguntas. ¿Quién vuelve? ¿A dónde vuelve? ¿Y quiénes están allí? Preguntas que se darán cuenta no son para contestar de modo directo, sino que son algo así como un disparador para abrir, ¿no? Para abrir y empezar una conversación. Es decir, que me estoy refiriendo a varios destinatarios, destinatarias, las y los estudiantes, sin ninguna duda, a quienes ustedes están ubicando, buscando, revinculando, que como dice el título de la charla, están atravesando múltiples desafíos para volver a las escuelas y requieren de instituciones y de vínculos que sostengan sus trayectorias. Y también me estoy refiriendo a quienes llevan adelante esa tarea, tanto docentes, profesoras, profesores, directoras, directores, tutoras, tutores, y en los diferentes roles y posiciones podemos encontrar en el país, y por supuesto ustedes como equipos que también atraviesan múltiples desafíos y trabajan, digo yo, de construir, de definir, de visibilizar esos vínculos y esas instituciones necesarias para sostener las trayectorias de aquellas y aquellos estudiantes. Yo me voy a referir especialmente al trabajo de ustedes, ¿sí? En este trabajo de sostén, en este trabajo, como digo, de múltiples desafíos, pero además en un trabajo que para mí
¿no? Requiere o puede ser objeto de alguna explicación bien puntual. Y yo les voy a compartir una hipótesis de trabajo, ¿sí? Solo eso, una hipótesis de trabajo que me ayuda, me acerca a lo que yo creo tiene que ver con el trabajo de equipos como ustedes. Y digo, a ver, lo primero que asocio es que se trata de un trabajo de intervención institucional. Y cuando hablo de un trabajo de intervención institucional, lo que digo es que es un tipo de trabajo a través del cual están abriendo espacios nuevos entre las y los estudiantes y las escuelas. Están además andamiando esas trayectorias porque están asumiendo ustedes, como trabajadoras y trabajadores, la necesidad de reconocer, de ajustar, de construir condiciones institucionales, condiciones organizacionales, de un modo situado, de un modo contextualizado, y además trabajan de construir dispositivos y de desarrollar prácticas de acompañamiento de diferente tipo. Bueno, como verán, es una conjetura larga que yo lo que voy a hacer es desagregar, ¿no? Desagregar para ir profundizando en el análisis y ir como sabiendo, ¿no? Que con la cantidad de experiencias que ustedes tienen, no voy a llegar con lo que yo esté contando al caso a caso, ni seguramente a lo más puntual de la experiencia, pero voy a tratar de pensar, de compartir con ustedes algunas cuestiones que creo que pueden ser regularidades en un trabajo como el Volver. A ver, digo entonces, el trabajo de intervención que llevan adelante equipos como de los que ustedes forman parte, digo, trabajan generando, abriendo un espacio de nuevo tipo. Y ese espacio nuevo para mí tiene 3 características. Es un espacio de articulación, es un espacio de terceridad y es un espacio de reconocimiento. ¿Qué digo cuando digo estas cosas? Lo primero que digo es que cuando digo espacio de articulación, me interesa resaltar que no estoy hablando de un espacio que va a suturar, ¿no? Como si fuera a la fragmentación, ahora le oponemos la articulación, ¿no? Sino que para mí es mucho más que una estrategia que uno elige entre tantas. Es mucho más porque creo que no se salda con un proyecto, ¿no? Y que en realidad es un modo de pensar el trabajo educativo. Yo lo diría así de rápido y de denso. Articulación es un pensamiento, es un modo de pensar el trabajo educativo. Y cuando yo digo esto, creo que discuto, ¿sí?, 2 ideas ampliamente difundidas con respecto a la articulación. Una está ligada a cuando hablamos de la articulación y la relacionamos con el tender puentes, ¿sí? Entonces, el que articula tiende puentes entre los chicos y las escuelas, entre las familias y las escuelas, entre los docentes y las y los chicos, ¿no? Y tiende puentes y ahí se concretiza determinado proyecto. Ahora, ustedes y yo, todos los que estamos acá, sabemos perfectamente que el proyecto no es el que liga, el que relaciona, el que incluye, ¿sí?, sino que en todo caso, creo que ahí, cuando pensamos que es el proyecto por sí solo, pareciera que mágicamente puede hacer algo de esto, es una mirada quizás un poco instrumental, que puede simplificar nada más ni nada menos que todo lo que ustedes tienen entre manos. Si la articulación pasa a ser un modo de pensar el trabajo educativo, el trabajo de intervención al tender puentes no solo está acercando orillas, distancia, juntando los que están más sueltos, sino que en realidad lo que está haciendo es interviniendo en el entre de una relación, entre las y los jóvenes y las escuelas, entre las y los chicos y las escuelas, nada más ni nada menos. Entre las y los estudiantes y las escuelas, entre las familias y las escuelas, ¿de qué relación hablamos? ¿Sí? Decimos hacer lazo. Bien, ¿qué significa hacer lazo en esta escuela? ¿Qué significa hacer lazo con estas participantes, con estos participantes? ¿Qué significa hablar de ligadura en este territorio de cara a esta política pública que nos enmarca y que nos concierne a todos y todas? ¿A qué apunto con esto? A mostrar o a intentar mostrar que ustedes
trabajan con otros, con otras, con profes, con maestros, con dires, y crean ese entre, ¿sí? Crean un espacio inédito, que no estaba. Y si estaba, hoy está, digamos, quebrado, alejado, ¿no? Atravesado por múltiples situaciones muy complejas, muy difíciles en muchos casos. Y ese espacio, como digo, es mucho más que el desarrollo de un proyecto o la puesta a prueba de una actividad en particular. Desde mi perspectiva de análisis, insisto, una entre tantas otras, lo que yo pienso es que se trata de un espacio que lo que hace es producir un tipo de trabajo instituyente que no pertenece a ninguna de las partes en particular, no es de las pibas y los pibes, de la escuela, sino que es nuevo, no estaba, ¿sí? Ahora, no lo puedo pensar sin la pertenencia de las y los pibes y de las y las escuelas en ese espacio. Este modo de entender la intervención, como habilitadora, digo yo, de un espacio de articulación, lleva no solo, ¿no?, a caracterizar y a definir acciones, sino también creo que lleva a delimitar el campo de trabajo. Un campo de trabajo donde ustedes dirán, bueno, este es mi campo de intervención, voy por acá, ¿no? Quiero discutir determinadas lógicas un tanto instrumentales. Quiero advertir los efectos de formar parte de proyectos y programas de este tipo. Porque, a ver, formamos parte de una política pública, formamos parte de una trama, hay unas normas, hay unas regulaciones, unos modos de pensar, por supuesto unas creencias, unos valores que nos atraviesan, y algunas y algunos nos ven, a ustedes, a nosotras, a nosotros, y nos ven como sus portadores, nos ven como sus representantes, aunque uno puede discutir a veces con alguna letra chica, ¿no? Pero hay un otro, hay una otra, que cuando mira a un promotor, cuando mira a un asistente técnico, cuando mira este perfil, este rol, esta posición que está trabajando de esto, lo que ve ahí es que está aportando, ¿no?, algunos principios, algunos decires de esta política. Esos efectos no solo entonces tienen alcances que lleguen, ¿no?, solo a niñas, niños, jóvenes, sino que llegan a otros espacios. Ustedes lo saben, ¿no? Uno podría decir como que derraman, tienen un efecto como de arrastre, de derrame en otros espacios organizacionales, en otras prácticas, en otras posiciones. Y no es porque, a ver, no sabemos cómo pasó. No, en realidad es una decisión de encuadre. Es una decisión política de encuadre, que derrame, ¿sí?, que entre, que vaya por otros lugares, que afecte a otras posiciones, que haga preguntas, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. No hay duda que el año, el grado donde está llegando esta niña, este niño, este joven, se verá impactado, se verá atravesado, ¿sí?, justamente con la llegada de una compañera, de un compañero que estuvo alejado, que le pasó lo que ustedes saben que les viene pasando, les pasó a tantas chicas y a tantos chicos. Ahora uno podría decir, no solo ahí está impactado, ¿no? No es solo que es el que llega, la que llega, que se está haciendo cargo, responsable, ¿no?, de esto que está ocurriendo, ni tampoco es la única responsabilidad de ustedes como equipo, ni de la docente o el docente que lo recibe, sino que ahí hay una conmoción en la totalidad de las relaciones. Los efectos en ese grupo, uno podría pensar y desear, ¿no?, que sean efectos que atraviesen a un ciclo, a un departamento, ¿sí?, al resto de la escuela, y que puedan pensar, revisar propuestas de enseñanza, modos de evaluar. De lo contrario, voy a decir algo con lo que voy a insistir más de una vez durante la charla, pareciera que es una acción privada, ¿no?, y lo encomillo. Privada de determinada persona, de determinado grupo, determinada relación pedagógica. Todos sabemos, ¿no?, que esta mirada de lo último que estoy diciendo es compleja, pero apostamos a ella. Cuando digo que es un espacio nuevo y que no es únicamente propiedad privada de quienes están allí, lo que digo es que instituye, lo que digo es que interrumpe, lo que digo es que desborda cualquier situación que quiera saldarse con seguir haciendo
lo que se viene haciendo o seguir pensando lo que se viene pensando. Ahora, ustedes saben tanto como yo lo complejo que es en algunas situaciones, en algunas organizaciones educativas, en algunos contextos comunitarios y territoriales, ¿sí? Interrumpir lo canónico, hacer una pregunta, instituir otra cosa, digamos, ¿no? Por eso, de la mano de esa complejidad, yo lo primero que digo es, este espacio que gente que trabaja como ustedes en un programa como este genera entre las y los estudiantes y las escuelas, es un espacio que tenemos que pensar de entrada de un modo organizacional, institucional, político, territorial, epocal, justamente por la complejidad que tiene, porque para mí sería algo así como que desde la misma definición lo que hago es marcar, ¿no? Marco la cancha, por decirlo de alguna manera, y dejo marca. La segunda cuestión que discuto cuando digo que la articulación no es nada más que tender un puente, acercar una orilla, sino que es un modo de pensar el trabajo educativo, es una asociación que a veces se hace de un modo directo entre el que articula, armoniza conflictos, o el que articula es un mediador, ¿no? Bueno, nada más lejos de lo que yo estoy pensando. Si para mí un pensamiento de articulación es un pensamiento controversial por definición, porque se está sosteniendo en un modo de leer las relaciones donde los marcos, las prescripciones de carácter más universal y las situaciones y su reflejo, ¿no? Su intervención sobre esas relaciones particulares, bueno, implica todo un trabajo. La distancia entre las trayectorias ideales y las reales, entre lo esperado y lo logrado, son relaciones que no se saldan, son relaciones que no es que hay que ir a armonizarlas, ¿no? O a quitarles el conflicto. Son relaciones que no encastran, que por definición no encastran, y no estaría bueno además, ¿no? Porque estamos hablando de tramas organizacionales, estamos hablando de trayectorias, estamos hablando de recorridos, estamos hablando de pluralidad. No puede haber ahí encastre. Y no trabajamos entonces de armonizar conflictos. Siempre va a haber restos, brechas, intersticios entre cada uno y la propia posición que ocupa, entre cada una y la institución, entre los vínculos, entre los saberes. Hablamos entonces de relaciones que por definición no encastran. Por eso digo que quienes trabajamos en la intervención institucional, no trabajamos de mediar entre las y los chicos, chicas y las escuelas. Y no trabajamos, digo, de mediar, porque lo que yo creo que trabajamos es de construir mediaciones, que es algo diferente, ¿sí? Construir mediaciones que en un rato voy a decir condiciones institucionales de diferente tipo, siempre particulares, siempre situadas, ¿no? Y por supuesto, porque hacen eso, porque hacemos esto, diseñamos actividades, diseñamos dispositivos, hacemos proyectos, vamos entablando relaciones entre esto nuevo y lo que se venía haciendo, vamos construyendo adecuaciones, gradualidades, ¿no? Escalonamos todas esas operaciones propias del que interviene y está construyendo una mediación. Para mí este modo de entender la articulación se puede relacionar con lo que un filósofo que es Glissant llama como pensamiento archipiélico, ¿no? Él dice, bueno, el pensamiento archipiélico, las islitas, ¿no? Es un pensamiento que se enfoca en el detalle, que se enfoca, parece en eso que se configura tan particular, en lo que instituye, ¿no? Algo así como que pasaríamos de pensar en el estudiante, en la escuela, para pensar con el estudiante, con la escuela, ¿sí? Entonces, cuando se pone a jugar algo de este tipo, digamos que interrumpimos cualquier afuera, adentro, macro, micro, particular, general, ¿sí? No serían como los criterios que nos ayudan a entender. En realidad son criterios que a veces nos hacen un poco el lío, ¿no? Cuando queremos, porque nos separan, arman análisis binarios. Sí, en todo caso entendemos las relaciones como relaciones de atravesamiento permanente. Y por eso hay diferentes instancias y por eso hay mucha complejidad. También digo que la intervención de ustedes, al generar este espacio nuevo, lo que hace es que ustedes, y por qué no el proyecto Volver, aparezca como un lugar de terceridad.
Cuando digo que ocupan un lugar de tercera edad, simbólicamente hablando, lo que digo es, voy a referirme a algunos aportes que hace muchos años, ¿no?, presentó un psicoanalista argentino, institucionalista, que fue Fernando Ulloa. Ulloa decía, la tercera edad es un lugar de apelación, tercero de apelación. A mí me parece que es una idea fantástica que ayuda mucho a entender algunas cuestiones, porque él decía, ese lugar de tercero es un lugar que permite interrumpir encerronas, ¿no? Como esas relaciones donde unos, para vivir, trabajar, estudiar, dependen de otras y otros que muchas veces los y las distratan, ¿no? Típica situación estructurada en los dos lugares. ¿Vieron? Ella, yo, la escuela, él, ¿no? Relaciones cercadas, relaciones donde no hay lugar para la terceridad que puede hacer la ley, la garantía, el derecho. En las encerronas generalmente no se vislumbran salidas. Y no es que la gente es resistente al cambio, ¿eh? No, una situación de encerrona es una situación dilemática, es una situación muy compleja de salir. Entonces, por eso, ¿no?, esta idea de que en esa encerrona a veces lo que se da es una suerte de repetición donde se invisibiliza, repetición donde se violenta, ¿sí? Encerronas, encerradas, digo yo, en los límites de quienes están allí. Y no solo me estoy refiriendo a las y los chicos, también me estoy refiriendo a las escuelas. Allí a veces yo creo que la terceridad, estoy segura que la hacen ustedes. La hacen ustedes cuando, por ejemplo, aparecen con otro relato, ¿no? Un relato que funda otra historia, digo yo, porque interpretan de un modo lo que está pasando, que se salen de la confrontación un tanto dilemática, esa de dos lugares, ¿no? Es un relato que ustedes arman que historiza, es un relato que metaforiza, ¿sí? Rompe con lo lineal, con lo binario, con las miradas a veces ligadas a la culpa, al destino, siempre fue así, ¿sí? Y entonces ustedes lo que están instalando en realidad es un proceso, ¿no? Un proceso, están hablando de un proceso que se inscribe en una trama colectiva, en una época. Es decir, que es como si fuera un modo de intentar explicar, de intentar entender. Corinfeld dice, ¿qué es lo que pasa en lo que pasa? Yo creo que cuando ustedes a veces nombran a los pibes y a las pibas, los relatan, las relatan, están desde ese mismo momento operando desde la terceridad. Y acá voy a decir una cuestión que no voy a desarrollar por un tema de tiempo, pero que considero sustantiva. Es el lugar del encuadre, ¿no? El encuadre de intervención que ustedes comparten, que ustedes construyen entre unas y otros, y donde, a ver, cuando digo encuadre estoy diciendo un conjunto de decisiones, ¿no?, teóricas, técnicas, epistemológicas, políticas, desde las cuales y en las cuales van sosteniendo su proyecto de trabajo. Bueno, yo creo que ese encuadre, no hay duda que hace terceridad. Y ahora les voy a decir algo que van a encontrar un montón de ejemplos. Cuando la gente disputa su encuadre, ¿sí?, cuando lo rechazan, cuando lo banalizan, ¿por qué no vas a la casa en vez de traerlo a la escuela? Porque en realidad no te juntes con todos los profesores, con él solo alcanza porque es con él que tiene problemas. No hace falta hacer tal cosa, hacé tal otra, ¿no? Deben tener un montón de ejemplos ustedes, donde hay como una suerte a veces de rechazo, de interpelación, de decirte que no es por ahí, que es por allá. A ver, y yo digo, ya sabemos que un encuadre es necesario y que no es suficiente, ¿no? Ya lo sabemos, que la experiencia de vinculación y de revinculación, de inclusión, no se resuelve mágicamente porque apareció un encuadre. Pero ese rechazo, esa interpelación, esa disputa de sentidos, para mí, lejos de ser algo que hay que corregir o de convencer al otro o a la otra, no, yo hago esto por esto, ¿no? A veces, más que convencer, es un buen indicador de que hay algo que de la encerrona se rompió, que hay algo de la encerrona que está haciendo un intersticio para que aparezca otra cosa, ustedes y un modo de trabajar. Y entonces es como que corro un poco la mirada sobre esta niña, este niño, este joven, y a ver, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? No. Y uno puede decir, bueno, aparezco como objeto de disputa, aparezco como un objeto de disputa, sí, por el sentido que le quiero dar a determinada práctica. Para mí este lugar de ustedes en la terceridad y del trabajo, ¿no?, como proyecto político, repito, es un modo de nombrar, es un modo de nombrar que además en muchas situaciones, y ustedes lo deben saber mucho mejor que yo,
lo que hace es permitir ponerle palabra a lo que se padece, ponerle palabra al malestar. También a veces la terceridad colabora para que uno tolere, colabora para hacer duelo, colabora para, Silvia Bleichmer decía, metabolizar, ¿no? Es como algo metabólico. Ustedes no ocupan un lugar central, está claro. No es desde un lugar de neutralidad, no es la centralidad del equipo, ni la neutralidad del equipo, es la centralidad de la escuela, la centralidad de las pibas y los pibes, y la neutralidad discutida desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque la terceridad no es estar ni a favor ni en contra, ni de este lado ni de este otro. La terceridad justamente es tercero porque está en otra parte, ¿sí? Bueno, digo la última cuestión que quería desarrollar en esta idea de que ustedes, a mi entender, generan un espacio nuevo entre los estudiantes y las escuelas, que es pensar que se trata de un espacio de reconocimiento. Admito de entrada que la palabra reconocimiento es una palabra polisémica, que hay muchas perspectivas desde las cuales se puede estudiar, definir, analizar, ¿sí? Y yo solo voy a tomar una cuestión muy puntual. Voy a centrarme en un rasgo que para mí es clave en una relación de reconocimiento, teniendo en cuenta una hipótesis que trabaja Ricoeur cuando él dice, voy a marcar la diferencia entre el uso del verbo reconocer en la voz activa, yo reconozco, al uso del verbo reconocer en la voz pasiva, soy reconocido. ¿Sí? ¿Por qué desde acá? Porque a mí me parece que el trabajo de intervención que muchas y muchos de ustedes llevan adelante interpela absolutamente esa voz pasiva. Interpela y también interpela esa voz pasiva, esa voz activa, digo, de único lugar, porque ustedes entiendo que están trabajando todo el tiempo sobre lograr, visibilizar, ¿no? Lo que tiene que ver con el reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo es un trabajo, es un proceso que va a veces desde el propio desconocimiento al reconocimiento de las otras y los otros. Y acá entonces el desconocimiento, la invisibilidad, la negación, la apelación todo el tiempo a la jerarquía, forman parte de ese espacio nuevo, de ese espacio que ustedes abren. Por lo tanto, no es algo como para sacar. Casi diría yo, es esperable. Es esperable que en ese espacio, cuando uno pone a jugar algo ahí del reconocimiento mutuo, aparezca como regla o como regla de juego, bueno, vamos a ver qué dice la mayoría, o como regla de juego, bueno, pero acá somos todos parecidos y el que quedó afuera quizás no era tan parecido, o como regla de juego, vamos a ver quién manda, ¿no? Insisto, reglas institucionales que se van a lo largo del tiempo, ¿sí? Van como generando tradición y no es que me parece que el objeto ahí es disputarlas, sino saber qué van a estar. Y en todo caso, estar fijándonos todo el tiempo muy atentamente qué efectos tienen. En la línea de pensamiento de diferentes pedagogas y pedagogos, yo entiendo y seguramente ustedes comparten conmigo que nadie por el hecho de estar a la escuela, de estar en la escuela o de ir a la escuela, se convierte de modo automático en un sujeto de la educación, ¿sí? Sino que lo que allí ocurre son un montón de procesos y de cuestiones, ¿no? Y quien se configura en todo caso como sujeto lo hace en relación con otras y con otros, con instituciones, con saberes. Es decir, ¿hace falta la participación de las y los estudiantes? Sí, claro. Algunos colegas que vienen de la psicología, del psicoanálisis, hablan de consentimiento, hablan de intencionalidad, ¿sí? De nuevo, necesario, suficiente no, hace falta, y ustedes lo saben tanto, tanto mejor que yo, que no, lo que tienen entre manos ustedes no se resuelve con la respuesta desde un solo lugar. Yo quiero sacarle cualquier romanticismo a la palabra participación, ¿sí? Porque cuando digo participación y la pienso en términos institucionales, lo que digo es, bueno, ahí seguramente hay colegas trabajando en la construcción de condiciones institucionales de diferente tipo, condiciones de enunciación, condiciones de palabra, condiciones de escucha, para que algo de lo que se están proponiendo sea posible. No es una cuestión individual, ni una cuestión tópica, ¿no? De lugar. Acá vino alguien que trabaja de poner a alguien en un lugar en el que no estaba, ¿sí?
El trabajo de ustedes no es de poner a alguien en un lugar. Por eso digo, es mucho más que eso, ¿sí? Es un trabajo donde construyen con otras y con otros un nuevo lugar. Aunque muchas veces insista en, no, pero yo no sé de qué se trata, es el lugar de siempre. Y ustedes saben, hoy estamos hablando de unos lugares que tienen otras características. No digo inaugural, porque estamos hablando de procesos educativos y siempre hay pasajes, hay herencias, ¿no? Como dice Jasuna, hay contrabandos que se juegan entre todos y todas, pero sí nuevo. Y a mí me parece que si no reconocemos la cuota de lo nuevo, ¿sí? Que justamente está ligada a la diferencia con lo que se viene haciendo, a la diferencia con lo ya conocido, a la diferencia con lo vivido, ¿no? Si no se visualiza algo de esto, ¿no? Sería algo así como una invitación a seguir haciendo lo que se venía haciendo, a ocupar un lugar ya ocupado, donde, bueno, podemos volver a Riquer, donde yo te reconozco y vos sos el reconocido. Operar con estas hipótesis para mí supone una escucha atenta, como muchos autores y autoras lo señalan, ¿no? Una escucha que está disponible a la sorpresa, que está disponible en lo inesperado, ¿no? Porque ustedes saben que el movimiento no es automático, no es que le doy la palabra al joven, a la joven, toma la palabra, pone una palabra. No es esto, las instituciones educativas no son esos procesos, los procesos de inclusión, los procesos de revinculación. Hay muchas demandas que no tienen palabras. Ustedes lo saben mejor que nosotras y nosotros. Si hay palabras, hay algunas palabras que dicen algunas cosas, pero hay un montón de demandas que no llegan. Enriquez, un analista institucional francés, dice que en realidad de lo que se trata a veces es como de tener la capacidad para intentar entender lo que se expresa en el silencio, lo que se expresa en el gesto, lo que se expresa en el detalle, ¿sí? Y no forzar. Aceptar que muchas veces, solo en parte, solo algunas demandas son las que se explicitan y solo algunas cuestiones son las que pueden problematizarse. Escucha atenta, escucha osada, escucha crítica, fue caracterizada de diferentes modos, pero me parece que en todos los casos para hablar de una posición implicada, la de ustedes, la de las y los docentes en las escuelas, la de las y los chicos y chicas, ¿sí? Las familias, posición, digo, atravesada, afectada, implicada. De este modo, entiendo que se va haciendo lugar a relaciones nuevas, así, ¿no? Pero desde propósitos político-educativos, como son los propósitos de este programa y el encuadre de este programa, que portan una y otra vez una invitación a abrir otro horizonte, a abrir otra realidad. Y acá traigo de vuelta a este institucionalista que es Enríquez, porque él dice que a veces en la intervención lo que hacemos es ayudamos a imaginar algo que no estaba. Y acá yo quiero decir, pero esperen, nosotros no le decimos al chico, a la chica, ¿qué escuela te gustaría? A ver, ¿cómo querés que vamos a hacerla? Porque vamos, ¿no? No. Ni le decimos, a ver, ¿cómo te gustaría la vida? No lo llevamos a un lugar de imaginación donde es del orden de lo imposible. No, es imaginar dentro de los posibles, imaginar dentro de los realizables. Ahora, esa imaginación corre los bordes, no hay duda que corre los bordes. Esa imaginación de alguna manera lo que hace es ir instituyendo otras prácticas, otros lugares, y por qué no, aunque lo podamos decir bajito, otra escuela, ¿sí? Otra escuela. No quiero cerrar este primer apartado sin decir, aunque sea poner unas palabras, ¿sí? Y querer visibilizar con estas palabras la cantidad de sentimientos, de emociones, ¿no?, que se abren en espacios como los que ustedes tienen entre manos, que intentan sostenerse en el reconocimiento, en la afectación, en la escucha, en la experiencia. Y eso implica aceptar que las experiencias de desigualdad, las experiencias de vulnerabilidad, de exclusión, ¿sí?, que viven, que vivieron, que atraviesan, que atravesaron tantas chicas y chicos, digamos que conmueve una gama muy densa de sentimientos y emociones, que podrían ir desde la vergüenza hasta la humillación, la resignación, la asunción del fracaso como propio,
Escribía esta charla y me acordé de un texto de Daniel Pennac, el filósofo francés, Mal de Escuela. Es un libro fantástico donde él cuenta hace su biografía escolar, ¿no? Donde él fue históricamente el mal alumno. Y dice así: a fuerza de oírlo, me había hecho una representación bastante concreta de mi vida sin futuro. Después dice, yo era una nulidad escolar. Y termina, algunos chicos se persuaden muy pronto de que las cosas son así. Y si no encuentran a nadie que los desengañe, como no pueden vivir sin pasión, desarrollan, a falta de algo mejor, la pasión del fracaso. Y digo, no solo estos sentimientos encontrados en las y los chicos, también en las escuelas. Ustedes lo saben, lo viven, lo escuchan. Colegas, docentes que vienen experimentando sensaciones, sentimientos de dolor, de frustración, de enojo, también a veces de indignación, ¿sí? Les recomiendo el texto de Dubet, La época de las pasiones tristes, porque ahí Dubet lo que muestra es cómo las múltiples, digamos, las múltiples desigualdades, ¿no?, que nos atraviesan, que atraviesan posiciones, que atraviesan organizaciones, que atraviesan los diferentes lugares, tanto individual como colectivamente, a veces hacen foco en quienes están en los lugares de mayor vulnerabilidad. Por eso insisto, en más de un caso, su posición, ¿no?, la posición de quien interviene institucionalmente, hace entrar en escena estas cuestiones, hace entrar en escena estos sentires, estas emociones, estos modos de estar viviendo o atravesando sus trayectorias formativas. Y cuando hacen esto, ¿no?, a mí me parece que es algo tan interesante. No es que está como un telón de fondo, ¿no? Si acá están las emociones, los sentimientos de la gente, lo que le pasa, está ahí atrás. No es un telón de fondo, es de lo que se trata. Es el contexto de producción de cantidad de situaciones institucionales, organizacionales. Por eso no es que a veces uno no se puede hacer cargo, no tiene el alcance, no tiene la expertise para poder hacerse cargo de alguna de estas cuestiones, pero sí lo que advierte, que no es telón de fondo, ¿sí? Segunda cuestión de esa conjetura primera que compartí con ustedes. Primero dije, creo que trabajan de crear un espacio nuevo, y ahora digo, creo que trabajan también de andamiar las trayectorias de las y los estudiantes cuando ustedes asumen la necesidad de reconocer, de ajustar, de definir, de construir condiciones institucionales y organizacionales de un modo situado y de un modo contextualizado. De esta hipótesis yo quiero resaltar dos cuestiones, dos ideas que para mí son imprescindibles cuando estoy pensando en los abordajes institucionales de fenómenos educativos. Una tiene que ver con la idea de andamiaje, sostén, apuntalamiento, con los diferentes nombres que le damos a veces. Y otro tiene que ver con la idea de condición institucional. Lo primero que me interesa señalar es que a veces, y ustedes tantas veces lo habrán escuchado, esa tendencia marcada, ¿no?, que existe cuando se quiere explicar alguna situación de vida, a veces muy personal, pero a veces tiene que ver con la vida laboral, estudiantil, y se hace referencia casi por definición a los rasgos personales. No se forzó. Se tendría que haber comprometido un poco más, ¿no? Tiene tal característica de personalidad, de edad, de género, de vida, de historia. Todas cuestiones que a veces sirven como argumento para dar por entendido por qué les pasa lo que les pasa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa acá con este tipo de explicación? Y a mí me parece que es una lógica explicativa que en primer lugar se está centrando en lo individual, está escindiendo una producción subjetiva de un contexto, de una época, de una relación con otras y con otros. Y también está omitiendo, una vez más, la dimensión institucional y la dimensión política del acto educativo. Seguramente todas y todos nosotros tomamos en cuenta los rasgos personales, por supuesto, los tenemos en cuenta, los tenemos pensando, pero nunca sin inscribirlos en el marco de una situación
de otro tipo, que es una relación pedagógica, un grupo clase, en una escuela, en el marco de un proyecto, en un territorio, en una época, en un sistema educativo, en un contexto, en un momento. Y uno puede decir, pero todo eso, Sandra, voy a tener en cuenta cuando estoy diciendo tal cosa. Medí el alcance, focalizá, decía hasta dónde, pero que ese fenómeno que estás recortando tiene una inscripción con ese tipo de alcance, no tengo ninguna duda. En esa trama de relaciones compleja, dinámica, sí, densa, podríamos pensar allí las organizaciones escolares, ¿no? Las organizaciones educativas, como soporte, digo yo, como marco de los procesos que allí se despliegan, sosteniendo lugares, sosteniendo roles, sosteniendo prácticas, sosteniendo relaciones. Es decir, que esa organización es un conjunto de condiciones que sostienen en parte y de modo particular lo que se produce. Ahora bien, fíjense que dije condiciones institucionales, no dije determinaciones institucionales y tampoco dije fuerzas inmodificables, ¿no? Al decir condiciones institucionales digo hay espacios y hay tiempos, tanto en un modo pensándolo material como simbólicamente. Hay tareas, hay roles, hay posiciones, hay normas, hay proyectos, hay historias, tradiciones, novelas, hay un deber ser, hay una cultura institucional. Todos componentes, entre tantos otros, ¿no?, que sostienen, que apuntalan, que andamian la relación de cada una y de cada uno con su trabajo, la relación de cada una y de cada uno con su posición institucional, y tiene efectos, por supuesto, en la vida cotidiana de cada escuela. Ahora bien, si yo afirmo esto, lo que tengo que tener en cuenta que no se trata en el análisis o en la intervención de ir a buscar los componentes como a secas, ¿no? A ver, contame del espacio, qué tiempo, a ver el rol, el proyecto, como si quedara todo suelto, porque justamente lo interesante de pensarlo en términos de trama es que va a ser la trama, esas relaciones particulares que en esta escuela hacen este espacio con este proyecto, estos roles con esta tarea, esta historia con este modo de pensar a las y los estudiantes, que sostienen, que apuntalan, que andamian, ¿sí? Y entonces solo se puede leer esa relación, esas trayectorias en el marco de, ¿no?, esos sostenes, digamos, o apuntalamientos mutuos. Por eso cuando digo que trabajamos de hacer lazo, cuando trabajamos de pensar vinculaciones profundas, me estoy refiriendo a este tipo de cuestiones. Relaciones que no son solo materiales, evidentes, manifiestas, tocan, por supuesto, el campo simbólico, el campo imaginario. Relaciones que además no se agotan, como les dije hace un rato, en un proyecto, en un dispositivo, en un plan de trabajo. Al contrario, a veces el dispositivo, el plan de trabajo, el proyecto son fantásticos porque lo que permiten es que a partir de lo que ahí ocurre, hacemos unas lecturas que permiten poner en evidencia cuestiones que antes no se veían, advertir unas cuestiones que circulan que no sabíamos que estaban, unos supuestos, mirá desde dónde los miran, mirá desde dónde están pensando, ¿sí?, que tienen fuerza de sostén, que ustedes saben tanto como yo que en las instituciones educativas tienen tradición, ¿no?, al punto que si a veces no se problematizan, no se cuestionan, no se tensionan, es difícil que ese proyecto, ese dispositivo, ese plan de acción se pueda desarrollar. Vamos a poner más de un ejemplo. Si la representación que sostiene esta niña, este niño, este joven es como Penac, ¿no?, la culpa es mía, soy yo el que no puede, ¿no?, soy yo la que no puede, no van a poder conmigo. Desde ahí, si algo de eso no se desarma, bueno, está difícil pensar que el proyecto por sí solo pueda con eso. Si la escuela, o desde las escuelas donde se supone que en realidad hay unas regularidades y esto es solo una excepción, que lo que tiene que ser es sumarse al resto y ya, ¿no? Bueno, si no se tensiona, problematiza algo de esto, seguramente tampoco el proyecto, el plan de trabajo, el dispositivo mágicamente va a poder con eso. O los significados que a veces dan vuelta en algunas relaciones pedagógicas, donde la enseñanza no es algo del orden de lo que hay que cuestionar, sino que es del orden de los chicos y chicas que tendrán que ver cómo se suman, ¿no?, a esta propuesta de enseñanza. Si algo de esto es así, ¿de qué lazo hablamos?, ¿no? ¿De qué efecto de ligadura estamos hablando? Por eso digo, reconozcamos, miremos, analicemos el efecto de apuntalamiento, de sostén
que tienen las condiciones institucionales, organizacionales, respecto de las trayectorias educativas. Y eso supone un análisis muy profundo, muy profundo, ¿sí? Para, de cara a ese análisis, tomar algunas decisiones. Quienes trabajan en equipos como ustedes también sostienen y andamian, pero no, como dije antes, porque hacen puente entre dos orillas, sino porque inciden en las condiciones institucionales. Inciden en las condiciones institucionales en una clase, en una escuela, en un grupo, en un colectivo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, le hacen una pregunta a las condiciones institucionales, cuando advierten que no son situaciones que se dan de hecho, que porque esté el espacio o el tiempo ya no es, que porque tengas el rol o el proyecto solo no es. Es decir, cuando problematizan, cuando hacen preguntas sobre esas cuestiones, están incidiendo directamente sobre las condiciones institucionales. Todas y todos sabemos que entre las regulaciones y la realidad hay distancias, distancias que no significa fallas, distancia por el diferente alcance que tiene una regulación pensada para un universo y este caso o esta situación en particular. Que provoca desazón, no hay duda. Que provoca incertidumbre, no hay duda. Que en el marco de la pandemia y en los momentos más crudos tuvimos y atravesamos muchos y muchas esa sensación donde entre las regulaciones y nosotros parecía que no había nada, ¿no? Y uno quería ahí inventar, construir mediaciones. Sí, también es cierto. Pero es sobre esas relaciones sobre las que nosotros recortamos nuestro campo de intervención. Es sobre esas relaciones, ¿no? Donde no, insisto, no, ustedes no trabajan de acercar orillas, ni trabajan de fabricar estudiantes, ¿sí? Trabajan de construir espacios nuevos que sostienen y que porque sostienen desafían a todos y a todas los que están allí. Última cuestión que voy a desagregar con respecto a esta conjetura primera que compartí con ustedes, que tiene que ver con que entiendo que el trabajo que llevan adelante es un trabajo de construir dispositivos y de llevar adelante prácticas de acompañamiento institucional de diferente tipo. Ahora, sin ánimo, ¿no?, de instrumentalizar con esto que voy a decir el trabajo, todos sabemos que estas prácticas se traducen, como dije hace un rato, en encuadres, en criterios, en principios, en definiciones, en supuestos y, por lo tanto, en dispositivos, en proyectos. Y en este punto me interesa especialmente compartir con ustedes unas ideas de una filósofa española que se llama Marina Garcés, que habla de práctica de confín. ¿Sí? Les digo lo que dice. Miren, ella dice así: para pensar en los bordes de una página saturada se requiere de una práctica de confín, cuya fuerza está en la multiplicidad de frentes y de tácticas. La leo de vuelta. Para pensar en los bordes de una página saturada se requiere de una práctica de confín, cuya fuerza está en la multiplicidad de frentes y de tácticas. Me interesa esta idea de página saturada, a mí me hace como un disparador que me imagino las situaciones que tenemos entre manos, ¿no? Situaciones donde por momentos algunos y algunas dirán se salen de la norma, se sale de lo establecido, se sale de lo pautado. Deben escuchar más de una vez de lo normal, ¿no? Situaciones que no se solucionan ni se sostienen con el seguir haciendo lo que se viene haciendo, como si se tratara de subir a una estudiante o un estudiante a una cadena de montaje que podría ser la escuela, ¿no? Situaciones que requieren darle centralidad permanentemente a la escuela y a quienes están allí, a su trabajo, en ese trabajo de revisar, de pensar, de volver a mirar una y otra vez esas condiciones institucionales que son las condiciones que sostienen el trabajo. Las condiciones institucionales que son mi lugar, tu lugar, lo que hacemos juntos, mi tarea, mi propuesta de enseñanza, en este espacio y en este tiempo, con este grupo, por poner, como puse recién, algunos ejemplos. Situaciones cargadas de sentido, saturadas, muy buena palabra, saturadas de instituidos, ¿no? Saturadas de deber ser, saturadas de yo ya sé de qué se trata, saturadas. Por eso retomo a esta autora, a Marina Garcés, porque ella dice que son prácticas que atraviesan 3 riesgos. Un riesgo que señala es el confinamiento. Y ahí podemos pensar en ese profesor, en esa profesora que se queda solas
con sí mismo, parece que se siente, ¿no? Que a veces escuchamos que se siente en la soledad de su trabajo o en la soledad de su aula, ¿no? Prácticas confinamiento cuando quedan en el encierro, por ejemplo, del grupo clase. Es en ese grupo, nada más que ahí está pasando. Confinamiento en el marco de un proyecto, todos hablando, pero para dentro del proyecto, ¿sí? Ustedes deben tener un montón de ejemplos en los cuales el encierro, ¿no?, es escucharse solo para adentro. La constatación, querer constatar que las cosas son como venimos pensando, ocupa mucho lugar con respecto al comprender, al analizar. Y a veces la focalización que se hace, vieron que tiene que ver con, más que recortar, situar, contextualizar, ligar, parece que fuera recortar y sacar, ¿no? Acá está ella, él, que hay que vincular. Cuando estamos queriendo pensarlo como una trayectoria colectiva, institucional, política, ahora voy a tomar algo de eso. El segundo riesgo que menciona Marina Garcés es la marginalización. Ella dice, prácticas a veces que se terminan definiendo para los que no pertenecen, prácticas que se definen para los que no pudieron, ¿sí? Fíjense el efecto estigmatizante de la misma definición que parece que se puede dar de patadas con los mismos propósitos que uno porta, ¿no? En esa marginalización les debe haber pasado alguna vez. A veces a mí me pasa en los trabajos que hago donde siento como que estoy empujada al borde. ¿Vieron? Como que uno siente que, como que un empujoncito constante hacia unos bordes que parece que son solo para algunas y algunos. Como en el caso anterior, acá la diferencia es más una marca de salida que de entrada. La idea de lo común que aparece es más una idea, lo común es más lo idéntico, lo común es más lo parecido, más que como pensamos nosotras y nosotros lo común, ¿no?, que es el encuentro de la diferencia. Es decir, la semejanza que es motor sencillamente porque lo que tenemos en común es que somos diferentes. El último rasgo, dirá esta autora, tiene que ver con la neutralización. Neutralización que lejos a veces de tener que ver con discutir sentidos de por qué es el contenido este o este contenido tal, por qué hacen esto o hacen esta otra cosa, ¿sí?, por qué llevan adelante esta estrategia o esta otra, lejos de esto, es más, se acerca más a cómo los procesos de institucionalización en las organizaciones y en los colectivos van estabilizando, ¿no?, van sedimentando con el tiempo y entonces parece que lo nuevo se va como pareciendo cada vez más a lo que se viene haciendo. Y yo creo que la lógica de proyecto nos ha enseñado mucho de esto, ¿sí? Nos ha enseñado mucho porque tracciona muchas veces a unos lugares comunes, tan comunes que parece que el rasgo de cambio que ese proyecto pregona es el que se puede poner en cuestión. Agrego a estos riesgos dos más, que seguramente ustedes deben atravesar. Uno, la banalización. En el sentido, por ejemplo, bueno, siempre hubo estudiantes que perdieron la escuela, ¿no? No es la primera vez. Siempre hay escuelas que pierden matrícula. Bueno, ¿no? Pues siendo, nos pasa mucho, le pasa a muchas, le pasa. Y ahí eso inmediatamente se universaliza. Bueno, a todos, en todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, fíjense, son operaciones complicadas, porque si lo que es, que si siempre pasó y le pasa a todas y a todos, ya está, ahí dejo de problematizar, me tranquilizo, no pido ayuda. Por eso digo que son prácticas, ¿no?, que está bueno como atender, ¿no?, estar alerta a estos riesgos, porque se pueden armar unos argumentos para explicar lo que pasa, que más que abrir a pensar, a problematizar, a buscar una vuelta, a ver, ir por acá, ir por allá, clausuran. A partir de estos riesgos, de estos rasgos, como dice la filósofa, ella dice, bueno, acá de lo que se trata es de abrir a diferentes frentes y a diferentes modos de abordaje. Yo solo voy a nombrarlo rápidamente porque ya estoy pasada en la hora, pero quiero decir tres criterios que yo tendría en cuenta cuando pienso en esto de los abrir frentes, abrir a diferentes tácticas, ¿no?, a diferentes modos de abordaje. Criterios que yo los diría así, con muy poca academia y entre comillas, no negociables, ¿no? Un criterio es, las trayectorias educativas son una cuestión institucional. La trayectoria educativa no es una cuestión ligada a ver cómo se arregla o cómo se las arregla, ¿no? No es una mirada que privilegia
y privatiza lo que a ella o a él le pasa con su experiencia de formación. Fulano es una trayectoria. Construíme una trayectoria. Tengo 3 alumnos y 4 trayectorias. La trayectoria es una perspectiva, ¿no? Es una perspectiva a través de la cual analizamos, tratamos de entender los recorridos de las y los chicos en el sistema educativo. No es algo que se cosifica, ¿no?, de por sí. No es algo, como decía Merie, no es hacerle algo a alguien. No. Por eso, si algo de eso pasara, estaríamos bien en los riesgos que trae Garcés, ¿no? Neutralizar, marginar, confinar, banalizar. Segundo criterio, que sería para mí de esos no negociables. El trabajo de acompañamiento supone la atención de particularidades y se trata, en todos los casos, de una experiencia que se colectiviza. ¿Qué digo con esto? En realidad voy a tomar bastante de lo que ya dije. Estamos operando, ¿no?, en la traducción, en la expresión de regulaciones, de marcos, de principios, de normas, de carácter general, universal, pensadas para un universo. Y nosotras y nosotros, con todo eso, tratamos de decir algo, hacer algo para un caso en particular. Es decir, que, como decíamos recién, trabajamos, quienes trabajamos en la intervención institucional, de construir permanentemente mediaciones. Como dije, no clonamos pautas, no fabricamos estudiantes para que encajen en esas cuestiones universales. Trabajamos, operamos sobre condiciones institucionales, sobre procesos institucionales. Configuramos con esos que están esos jóvenes, esas jóvenes que participan, esas docentes, esos colegas que participan, construimos un lugar de otro tipo, vamos generando, revisando reglas de otro tipo, criterios de otro tipo. Además, el trabajo de intervención, por definición, digo yo, es un trabajo que se hace con otras y con otros. Es un trabajo que requiere ligarse a otras y a otros. No me quiero quedar en la banalización de la palabra trabajo en equipo, que ya tuvo su propia historia, ¿sí? Pero prefiero asumir la opacidad que a veces tiene la palabra colectivo, ¿no? Como dice Uri, caja negra. Prefiero esa opacidad a que nos quede esa idea de trabajo en equipo como si fuera algo que tiene un paso 1, paso 2, paso 3 y ya sabemos de qué se trata. Acá la pregunta es ¿qué nos reúne? ¿Qué reúne a un joven, a una joven, a sus colegas, a sus compañeros, compañeras en una escuela? ¿Qué nos reúne como colegas docentes a otros? Por eso el trabajo de colectivización, más que apelar a un encuentro donde las diferentes piezas van a encajar y nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí?, más que ir por eso, la colectivización en realidad es algo así como tratar de escuchar la polifonía de voces, ¿no?, con todo lo difícil que esto es, con todo lo complejo que esto implica. Porque en realidad ustedes están moviéndose en espacios plurales y los espacios plurales, por definición, son espacios donde aparece la diferencia, ¿no?, donde la diferencia es de lo que se trata. Tercer y último criterio, entiendo que el trabajo de ustedes, ¿no?, en como dice Garcés, abrir a múltiples frentes y modos de abordaje, es un trabajo situado, es un trabajo contextualizado, que supone hacer foco en un aquí, en una ahora, ¿sí?, y en simultáneo inscribirlo en una historia, en un contexto epocal, social, histórico, político. Cierro. Bueno, les dije, hablo desde una perspectiva, ahora que lo escucharon habrán entendido por qué dije y avisé, ¿no? Bueno, es una perspectiva entre otras, son unas hipótesis entre otras. En esas hipótesis, para pensar el trabajo de intervención de ustedes, me interesó tomar la idea de que se crea un espacio nuevo, y dije espacio de articulación, espacio de reconocimiento y espacio de terceridad, un tipo de trabajo que genera permanentemente condiciones, trabaja sobre condiciones y por lo tanto está operando sobre lo que sostiene, lo que andamia. Y un trabajo que implica construir dispositivos y acompañar. Y acompañar, como dije recién, en estas prácticas de Confín, sabiendo que uno atraviesa riesgos, pero que hay algunos criterios con los que parece que no puede dejar de lado. La trayectoria no es del niño, de la niña, del joven. La trayectoria es una cuestión institucional y política. La intervención siempre, por definición, implica atender particularidades. No es que te estás entreteniendo con un caso, no es que solo agarraste un caso. Trabajás de atender esa particularidad y tu trabajo, por definición, es un trabajo colectivo. Vuelvo al título de esta charla.
Desafíos, qué palabra, ¿no? Qué palabra. Desafíos que a veces uno lo relaciona con la idea de reto, ¿no? Con la idea de apuesta, con algo de disputarle un sentido, ¿no? Diría y que está bueno que haya sido en plural, desafíos. Desafíos que son anticipables solo en parte, que se nos configuran, se nos arman en el territorio y generalmente se nos arman de un modo nuevo. Y también diría, cuando digo desafío, no perder de vista y poner en simultáneo otra palabra, que es la idea del límite. Las intervenciones tienen límite con respecto al alcance, tienen límite con respecto a las condiciones, requieren de unas condiciones para sostenerse. No se trata de buscar salidas heroicas, ¿no? Uno tiene proyectos ambiciosos, de eso no hay ninguna duda, pero una cosa es un proyecto ambicioso y otra cosa es una salida heroica. También digo que hablar de desafíos, ¿no? Y acá con lo que voy a decir voy a atravesar todo lo que dije desde que me puse a hablar. Desafíos, por ejemplo, que es apostar al tiempo presente. Vieron que el tiempo presente por momentos aparece como un tiempo ya, ¿sí? Y en la escuela, ni qué decir. Bueno, un desafío es apostar a que ese tiempo ya, ese tiempo presente pueda atarse, ligarse a un porvenir, a un otro tiempo. Y ahí aparece, como decía Cornu, la idea de confianza, ¿no? En esa apuesta a que otra cosa puede ocurrir en otro momento. Y en un segundo lugar, cuando algo de esto está jugado, lo que aparece es que se discute cualquier idea de destino, ¿no? Como irreparable. Otro desafío, reto, apuesta, me parece que está en complejizar las miradas, complejizar las escuchas, los modos de entender. Porque yo creo que trabajamos de desprivatizar esos destinos, ¿sí? Y de transformarlos en cuestiones institucionales. La trayectoria de las y los pibes es una cuestión institucional. El trabajo de las y los docentes es una cuestión institucional. El trabajo de los equipos es una cuestión institucional, ¿sí? Y lo digo rápido, sabiendo la densidad que tiene y sabiendo que además es uno de los principios, ¿no? De los propósitos políticos que estamos persiguiendo. Y por último diría el desafío, el reto, la apuesta, ¿no? Que es, la voy a poner sobre nosotros, la voy a poner sobre nosotras y lo voy a decir así, que estamos atravesados por los mismos instituidos que queremos remover. No estamos afuera, ¿no? Porque si no seríamos como un grupo de privilegiadas y privilegiados. Ahí vienen los expertos, ahí vienen las expertas, que no tienen prejuicios, que no tienen preconceptos. No es así. Somos trabajadoras y trabajadores del campo educativo y esos mismos instituidos, esas mismas cuestiones que queremos mover, nos atraviesan. Por eso decía Luró, un institucionalista francés, que la intervención no es urcir, no es taponar con una brecha, ¿no? Ni tampoco tratar de restablecer equilibrios, sino que en todo caso está hablando de una posición que problematiza, una posición de elucidación, una posición de producción de pensamiento de modo permanente con otros y con otras sobre nosotros y sobre nosotras, sobre nuestras prácticas y sobre nuestros encuadres. Seguramente este espacio que estamos compartiendo podríamos ponerlo del lado de los desafíos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la escucha. Gracias a vos. Hay aplausos. Yo no puedo llegar a leer los nombres de quienes aplauden, que puedan ayudarme. La verdad, digo, uno escuchó atentamente, digo, obviamente ahora vamos a dar lugar a los compañeros y compañeras de las provincias para que puedan hacer las preguntas, pero realmente me parece que fue un espacio que van a quedar resonando muchos de los conceptos que trajiste, que nos van a servir a todos, ¿no? Como equipos territoriales, como equipo nacional, digo, este momento también como parar un poco la pelota, repensar, ¿no? Estos tiempos, ¿no? Que uno dice en la institución también, en estos espacios, no sé si te escuchaba, perdón, con el barbijo, eh, a veces nos cuesta, ¿no? Digo, tomar estos tiempos y pensar que la escuela y también
No se escucha. Se quedó sin sonido. A ver, Alan, si se escucha. Buenas tardes. ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí. Sí, ahí sí. Bueno, Ahí engancha. dale, muchas gracias. Perfecto, A perfecto. Sandra por sus Sí, sí, se palabras. escucha bien. Gracias, gracias. Eh, Efectivamente nos hemos quedado con mucho para seguir pensando y, y tramando y repensando las prácticas que llevamos adelante. Somos más de 400 personas de todas las provincias del país, trabajando en distintos positivos en el marco del Volver a la Escuela. Nos alegra mucho el poder generar este espacio y queremos dar un rato ahora a la conversación. Por un lado, aclaro que hemos pegado recién en el chat una encuesta, ahora debido a los agradecimientos, los saludos que fueron llegando, quedó arriba en el chat, ahora la volvemos a pegar. Les va a llevar solo unos minutos si quieren abrirla en sus computadoras y completarla ahora o después, no hay inconveniente con eso, pero invitamos a que dejen ahí sus opiniones también. Y la propuesta es que quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario y demás, que pueda o pedirla o escribirla en el chat si prefiere por escrito, o pedir la palabra y le decimos su nombre, habilita el micrófono y bienvenido o bienvenida a ese aporte. Invitamos a que Hola, buenas tardes. sí, Buenas tardes. No, bueno, soy Roxana Sencha, subsecretaria de Educación Inicial de la provincia de Santa Fe. Y primero que nada, bueno, agradecer esta conversación, porque la verdad que hay muchas cuestiones que se hablan, que se dicen, y escuchándola a Sandra, me queda esto de la terceridad, ¿no? Poder ampliar ese concepto, pensándolo, digo, como una cuestión de la relación intersubjetiva que se da en la escuela, en, en esto que es reconocer al otro. ¿Es así la apelación de la terceridad? Yo ya no escucho más nada, no sé si se me cortó a mí o no se escucha. A ver. Ahí está, a ver ahí. a ver ahí, decía, Ahora sí. Vamos a hacer la prueba. No sé los demás, pero yo no escucho nada. No, no se escucha. Ah, sí. Cuando se apaga eso. No se bien. escucha. Ahí se escucha. Hola, hola. Me parece que tiene que estar prendido este. Hola. Ahora sí. Sí, ahí se Sí. escucha. Invitamos si alguien más quiere No se dejar una escucha. pregunta, otro comentario y Sandra retoma ya varios. ¿Alguien más quiere intervenir? Se escucha, pero muy se escucha entrecortado, profe. ¿Querés probar acá? A ver si. ¿En este micrófono se escucha? ¿Sí? En ese micrófono se escucha. En esto sí, sí, se escucha bien. Vení acá. Decía, ahí está, si quieren hacer algún otro comentario, otra intervención, es el momento, pueden pedir la palabra en el chat o abrir micrófono y las escuchamos, los escuchamos. Mientras van pensando y tomando la palabra, retomo una intervención que hubo hace un rato mientras hablaba Sandra con el tono de pregunta, creo que era desde Córdoba. Preguntaban algo respecto a si hoy el vínculo entre las personas es más importante que el vínculo pedagógico. Había una pregunta en ese sentido, lo digo como para retomar una intervención que hicieron durante el encuentro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, es el momento.
Sí, buenas tardes, Mariela de Tucumán. Adelante. Me quedo con esta trayectoria educativa, es una cuestión institucional, ¿no? Y la importancia de Historia nuestro educativa es una trabajo cuestión institucional. Exactamente, y mucho que se relaciona mucho con nuestra función, que lo tomo como un desafío de pensar de esa manera, y porque muchas veces, y nuestros colegas seguramente van a coincidir, que nosotros ponemos toda la responsabilidad en el otro, en la familia, en las condiciones socioeconómicas, en el propio alumno, y no lo pensamos como institución en lo político, en lo macro también, y esto del reto, el desafío, es pensar, generar ese otro espacio, una nueva escuela que piense que albergue a los alumnos que están pudiendo, los que no pudieron, los que no están vinculados, y pienso en los no vinculados, que tienen otra condición de vida después de 2 años de pandemia, y que la escuela tiene que ser ese otro espacio para poder albergar a esos estudiantes, darle un lugar, quizás pensar en otro tipo de trayectoria para poder responder y garantizar todas esas particularidades de situaciones que tienen nuestros adolescentes. Así que lo tomo como un desafío para trabajar junto a los colegas que están en cada institución educativa. Coincido de Catamarca, Gabriela. Bien, última Coincido intervención de Gabriela y pasamos a escuchar a Sandra. Dale, Gabriela. Coincido totalmente con lo que acaba de decir la colega ahí. La verdad que el interior ha quedado demasiado marginado ante esta situación. La pandemia ha desvinculado un montón de chicos y está siendo muy difícil construir los espacios para que estos alumnos puedan volver, no tan solo desde el área educativa, sino desde la familia, el desinterés que hay. En lo personal lo digo por el recorrido de los barrios, el recorrido del interior. Es muy difícil que los chicos hoy, el interés se ha perdido demasiado. Y construir estos espacios está costando mucho trabajo. Gracias por la intervención. ¿Te parece, Sandra? Sí. Gracias, colegas, por las intervenciones y porque siempre es como esto, ¿no? Donde uno empieza como en un efecto rebote a pensar con otras y otros, así que les agradezco. Amplío la idea de terceridad que me decías, Roxana. A ver, cuando pensamos cuando Ulloa, entre tantos autores, ¿no? Habló de este tercero de apelación. Lo que él decía, bueno, se los voy a contextualizar. En realidad esa idea de Ulloa sale de cuando él estudia, acompaña, analiza las experiencias de vida de familiares de desaparecidos, ¿sí? Cuando trabaja con madres, con abuelas, y aparece la idea de encerrona, ¿no? Aparece la idea de lo trágico, de encerrona trágica, decía él, ¿no? Por eso aparece la idea de distrato, de depender de alguien que no te sostiene, ¿no? Entonces él decía, son situaciones, les traigo de dónde lo pensó él en su momento y cómo después lo fue trayendo a cantidad de otras situaciones, ¿no? Son situaciones que lo primero que vemos es que las relaciones están vieron como, yo digo cercadas, pero ustedes vieron que están como atravesadas, que no hay cómo salir de unas explicaciones circulares porque ella, porque él, porque el otro, porque el trabajo, ¿no? Es decir, no hay cómo. Él decía, en esa situación de encerrona, realmente encierro es un lugar de dos, ¿no? No necesariamente son dos personas, ¿eh?
Dos es a veces la escuela y el pibe, la escuela y la familia, dos, ¿no? Y entrar ahí para poder abrir una conversación de otro tipo es lo que él llamaba, ¿no? Interrumpir esa encerrona, hacer algo del orden de la terceridad. Y decía apelación, porque no es que el que aparece ahí va a salvar la situación, ¿sí? O va a lograr que todos y todas sean felices. No, lo que él decía es, a veces el tercero de apelación es porque pasa a ser justamente apelado, nombrado, para que otra cosa pueda ocurrir. Cuando yo les ponía el ejemplo, ¿no? Estamos acá y el responsable es él, el responsable es ella, yo no voy a mover esto, no puedo mover aquello, no soy yo. Bueno, situaciones que ustedes tienen entre manos. A ver, cuando algo de esto se da y de pronto la mirada se corre y es, ¿por qué vas a la casa? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿O por qué haces esto y no haces esto otro? Esa sola pregunta, ¿no? Es como, yo les diría, el indicador de que esa encerrona, esos dos lugares, se movieron y algo se corrió. Y saben que los que trabajamos en instituciones, los que trabajamos en intervención, a veces voy a decirlo entre comillas y escúchenmelo con mucho amor esto que voy a decir, nos conformamos con un corrimiento de alguna mirada. Una mirada que a veces se corre sobre que es él, tiene que poder, tiene que hacer, ¿no? Se corre, se desplaza y puede ir a un otro, a una otra. Y entonces la pregunta es, ¿y este proyecto? ¿Y vos qué haces? ¿Y de qué trabajás? ¿Y qué viene a hacer? Y uno puede decir, mira, no importa que lo dispute, no importa que me apele en el sentido de que me interpele, lo importante es que hubo algo que se desplazó. Es decir, hubo un otro lugar. Si ustedes me preguntan, ¿eso significa que se arregla? ¿Eso significa que se incluye? No, no, no. Eso significa que los dos lugares puede abrir un intersticio ahí para que otra cosa ocurra. Y lo mismo le digo con las y los chicos, cuando explican su situación y es a un solo lugar, a tal profe, a tal grupo, a tal escuela, ¿no? Y uno intenta, como les decía a ustedes, armar un otro relato donde pueda entrar otra cosa. Y cuando entra otra cosa, ustedes se transforman, el proyecto se transforma, el encuadre se transforma en un lugar de apelación, en un lugar donde de otra conversación se puede armar, ¿sí? De otro tipo, con otros interlocutores. En ese sentido, Roxana lo estaba pensando. Vínculo entre las personas es más importante que el vínculo pedagógico. A ver, cuando yo pienso el vínculo entre las personas, no podría decir que si es más importante o menos importante, ¿no? Lo que digo es, no podemos pensar un vínculo pedagógico por fuera de un vínculo entre las personas, las y los sujetos que están ahí. Por lo tanto, no se trata de una cuestión en todo caso de importancia, sino de que es sustantivo, es de lo que se trata. Es de un vínculo entre personas, es un vínculo entre historias, es un vínculo entre recorridos, entre trayectorias, entre modos de mirar diferentes. Eso en todo caso yo señalaría con fuerza, ¿sí? Más que si es más importante el de personas que el pedagógico, diría. En un vínculo pedagógico que supone un vínculo entre personas, lo que talla es la diferencia. Y de eso se trata en todo caso. Valeria, bueno, me comparto con vos esto que trajiste de la trayectoria como una cuestión institucional, como para pensar en esto que también lo dijiste, ¿no? En pensar las responsabilidades. Realmente comparto con vos esto que decís, de cómo, de lo que se trata es de pensar, no es repartir nada más, ¿no? Te toca a vos, pues si no pareciera que lo que hace institucional a la trayectoria es que somos unos cuantos y unas cuantas repartiéndonos una parte. Como vos bien lo dijiste, no va por ahí, ¿no? Lo que hace institucional a la trayectoria es que ahí hay una dimensión organizacional de esa trayectoria, hay una dimensión institucional, política, ¿sí? Hay un marco, hay un derecho, hay una ley que está dando vuelta. Entonces, eso es lo que lo hace institucional. Si no pareciera que lo institucional lo hace que esté en un espacio y en un tiempo, que haya tales roles o tales otros, no solo.
¿sí? No solo. Lo hace en la institucional porque hay una dimensión, sin lugar a dudas, colectiva, histórica y política. Señora, se cortó. No se escucha. ¿No se escuchó nada de lo anterior? 3 palabras. Ah, pensé que no se había escuchado nada. No. No, la última parte. Qué suerte. No, lo podía repetir, lo que no me va a salir igual. Lo que decía es que esto que trajo Valeria, ¿no? Que ella misma lo remarcó, desafío para llevarlo adelante con otras colegas y con otros colegas. Y yo remarco esto que dijiste, ¿sí? Realmente es colectivo, es con otras, es con otros. Aunque esto a veces, ustedes saben tanto como nosotras y nosotros, que da mucho trabajo. Como dijo recién Patricia, lleva tiempo, requiere tiempo, pero es con otras y otros. Gabriela, realmente me pareció fantástico esta descripción que hiciste, ¿no? De la situación de algunos lugares del interior. Y dijiste algo que me movió, el interés que se ha perdido, ¿no? Es decir, lo difícil que es que vuelvan a la escuela. Ahora, qué difícil si además de todas las condiciones que vos caracterizaste también, le agregamos el interés que se ha perdido. Por eso yo cuando empecé esta charla les dije, miren, a mí me mueven 3 preguntas todo el tiempo cuando pienso en el trabajo que ustedes hacen o en programas como este. ¿De qué alumno hablamos? ¿De qué alumna hablamos? ¿Quién va a volver? ¿A dónde va a volver? Porque si la propuesta es que vuelva a ese lugar donde ya sabe que no puede y no, el interés está de entrada, sabemos que no se puede, que no va a salir, no va a tener interés. Es más, lo voy a decir feo. A veces es el joven y la joven el que tiene mayor experiencia, ¿no? En saber cuánto hay algo del orden de lo que no tiene lugar para él, no tiene lugar para ella en ese espacio institucional. Por eso no tienen interés. ¿Vieron cuántas veces? Si no tienen interés, no se puede, porque no tienen interés. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que volver a pensar para que algo del interés aparezca? Porque el interés no es un automático. El interés no viene dado, no es que es un rasgo inherente a la alumnidad. Te transformaste en alumna y alumna, tenés interés. No, bueno, a ver, eso es una tradición, es un paradigma con el que estamos discutiendo hace muchos años, ¿sí? Entonces, que el interés se ha perdido, seguramente coincido con vos, Gabriela, que el interés no se puede implantar, ni es una vacuna, ¿no? El interés se construye, es una construcción, insisto, con otras y con otros, donde hay unos adultos, donde hay unas adultas responsables, donde hay unas adultas y unos adultos expertos que han hecho un montón, han recorrido un montón y tienen seguramente un montón para proponer. Y también sabemos que hay unas otras colegas que entienden que en la reiteración del modelo conocido es donde tiene que hacerse lugar esta alumna o este alumno que perdió el interés. Bueno, creo que esto justamente lo que disputamos, lo que discutimos y decimos, por eso digo, decir desafío que no quede romántico, ¿no? Decir desafío es que estamos disputando un sentido para poner sobre la mesa la pelea por un derecho, nada más ni nada menos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Me quedé pensando en esto que vos decías, Sandra, bueno, esto que traen acá las compañeras. En un momento vos decías algo de pensar en los jóvenes o pensar con, ¿no? Ahí hay como una clave, me parece que el cambio de la preposición, lo que también nos permitiría y nos permite, nosotros cuando empezamos a trabajar digamos, con el programa, siempre pensando que el programa se construye con otros y otras, ¿no? Y que tiene un anclaje en experiencias, en otras experiencias, digo, nosotros no venimos a inventar nada, ¿no? Digo, sino, bueno,
desde la responsabilidad. Estoy tratando como de unir algunos de los conceptos que fueron apareciendo y también desde la responsabilidad que tenemos como Estado Nacional y en garantizar Exactamente. una ley. Digo, bueno, también tenemos que pensar esto que decía Sandra todo el tiempo, bueno, ¿a dónde vuelven? ¿A qué escuela vuelven? Si nosotros no pensamos en estas condiciones institucionales a las que vuelven, no podemos, digamos, pensar que por más recursos que invertamos, por más política que pensemos, los chicos se van a volver a ir, entonces no podemos desperdiciar esta oportunidad y esta responsabilidad que tenemos todas y todos, digo, como bueno, para pensar con ellos, con ellas, para pensar Totalmente, con todos los actores involucrados en totalmente. todos estos espacios, ¿no? Esto de pensar que la trayectoria está anclada institucionalmente me parece que es algo que tenemos que trabajar y darle sentido, porque tenemos tantas palabras, ¿no? Desde el campo de lo Sí, pedagógico, sí. que hace años que venimos Sí. nombrando y diciendo, y que a veces es esto que decía Sandra, ¿no? Se vacían de sentido. Bueno, me parece que los encuentros, que los aportes tan fundamentales que hoy nos trajiste, me parece que nos van a ayudar a seguir trabajando esto, ¿no? Que este es uno de los primeros encuentros, que la idea es poder también empezar a hacer en algún momento encuentros presenciales, juntarnos, vernos, que también Tal eso cual, tal va a cual. traer otras cuestiones para seguir amasando, Plantear trabajar. situaciones, analizarlas juntos, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Tal Digo, cual. como, bueno, trabajamos esta situación, cómo la pensamos Tal cual. entre todas y todos, y bueno, no sé si hay... Bien. Buena, disculpen, buenas tardes. Sí. Sí, sí, no sé, ¿puedo hablar? Sí, dale y después ya cerramos. Bien, no, solo agregar, yo soy Virginia, desde Catamarca. Bueno, placer escuchar, me parece muy interesante estos espacios para poder, bueno, escuchar experiencias, debatir. Y me quedó algo en lo que Sandra dijo, que no trabajamos de mediar, sino de construir mediaciones, ¿no? Esto de buscar estrategias, buscar las alternativas para que los alumnos puedan volver a vincularse, como decía mi colega, en donde, por ejemplo, en el interior hay muchos, bueno, no me sale, conflictos para poder llegar a la escuela, ¿no? Y que también tiene que ver con la familia, esto que el niño conlleva, viene arrastrando muchas situaciones de vulnerabilidad, y bueno, y que le genera esto de, como decías, estos sentimientos de vergüenza, de humillación y de fracaso, en los que tanto el niño como la familia pierde el interés. Digo algo chiquito a partir de esto que trae Virginia, y sin ponerme ni trágica ni apocalíptica, pero pensaba también con lo que trajo Patricia, ¿no? A ver, estamos hablando de situaciones que no solamente tienen que ver con la pandemia, ¿no? Es decir, hay situaciones que no inauguró la pandemia. Hay situaciones que en todo caso se visibilizaron de otro modo, aparecieron con otra amplitud, con otra expresión, pero no necesariamente es inauguración, ¿no? Por eso es importante, Virginia, esto cuando decís, bueno, a ver, lo que arrastra, lo que trae, ¿no? Lo dijo el subsecretario, dijo Alejandro cuando empezó, ¿no? El mejor lugar, uno piensa que la escuela es el mejor lugar para que esté una niña, un niño, un joven, porque también sabemos
que hay, que si bien, que para que sea el mejor lugar, tenemos un montón de cosas que hacer. Y también sabemos que no podemos mantenernos en una situación como de discurso ideal, romántico, ¿no? Ingenuo, donde el mejor lugar es la familia, con la familia también sabemos que tampoco es así. Hay niñas, niños, jóvenes, que no es la familia el mejor lugar, el lugar más saludable, el lugar que puede sostener. Entonces, digo, y no estoy poniendo, digo, no quiero poner ni una cuota apocalíptica, ni menos salida heroica de lo que tenemos que hacernos cargo o no, sino poner como un criterio de realidad. La pandemia visibilizó, la pandemia profundizó situaciones familiares, escolares, sociales, que en algunos casos tienen larga data. Exactamente. Ahora sí, vamos Aparte, ¿puedo hablar? el encuentro, ya, lo que pasa es que ya estamos, no sé, en No el tengo tiempo, problema, ¿sí? Bueno, Hola. un ratito más. A ver cuánto tenemos. ¿Puedo? Unos Hola. minutitos. Tenemos unos minutitos que sea cortito, así podemos ya cerrar y que no se nos corte el Zoom. Muy cortito. Muy cortito. Acá Mónica desde Mendoza. Me parece todo muy interesante, pero creo que tenemos que interpelar esto que todos estamos atravesados por lo instituido, ¿no? En la medida que paremos y reflexionemos sobre esto, creo que se pueden ampliar las miradas y buscar otras formas de que los chicos habiten la escuela. Seguramente. Disculpen, antes que se corte. Con respecto a lo que acaba de decir la compañera, mi nombre es Diego, soy de Santiago del Estero. No sé si me escucha bien. Sí, Con sí. respecto a esto, hablar acerca del programa en sí, no sé si es acercar al niño a la escuela, sino también, para mí es al revés, acercar la escuela a los alumnos que han sido desvinculados durante la pandemia. Y con respecto a eso, yo creo que por ahí el desafío no es tanto traer los chicos, sino pensar nosotros como institución, hablo de los que trabajamos en instituciones, repensar la escuela y en base a eso comenzar a trabajar. Es una experiencia para mí muy buena esta de trabajar dentro del programa, de participar de este tipo de charlas que es muy interesante y muy fructífera, pero creo que tenemos que ver un poco más allá de la deserción, del fracaso, y repensar nuestra tarea como docentes más que nada. Y qué es lo que nosotros queremos, si bien tenemos ciertas cosas institucionalizadas dentro de las instituciones educativas, pero también nosotros cómo vamos a acercarnos. El hecho de trabajar con la empatía, la educación emocional, poder incluir, porque ahora más que nada es incluir, todo es inclusión. Para mí, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero viéndolo desde ese punto de vista, creo que es importantísimo repensar nuestra tarea como docentes para acercar la escuela a las familias y generar nuevamente el vínculo que se ha roto durante el tiempo de pandemia y todas las otras situaciones que viven los chicos. Totalmente, totalmente, Diego. Me parece que... ¿Un pequeño aporte puede ser, por favor? ¿Cómo? Un pequeño aporte. Buenas noches, Rocío de Goya. ¿Sofía? Rocío. Rocío, lo único, ahora te dejo hacer el aporte, yo por la duda tengo miedo que se corte el link. Entonces, por si se llega a cortar, agradecer a cada uno y cada una de ustedes que están todos los días trabajando por una mejor escuela, para que todos los jóvenes y las jóvenes vuelvan a la escuela, para que se queden en una mejor escuela, para construir una mejor escuela. Agradecer a Sandra. Realmente me parece que nos llevamos un montón de cosas para pensar, repensar. Seguramente te vamos a volver a invitar. Ojalá. Para seguir pensando en nuevos temas, a partir de los cuales ellos también nos traigan como para amasar, ¿no? Así que bueno,
Si querés leer el último comentario, no me gusta dejar nadie afuera, la verdad, porque aparte ha generado muchas reflexiones y bueno, cuando se corte, pero gracias a todos y a todas, y gracias al equipo también nacional que está acompañando y los equipos jurisdiccionales. Gracias, gente. Antes que se corte también, le damos la palabra a la colega, pero gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Patricia, Alan y equipo, por esta posibilidad de encontrarme, aunque sea a la distancia, con tantos colegas. Te escuchamos, Rocío, mientras no se corta. Bien, como decía, soy de Goya, del programa Volver a la Escuela. Era nada más para hacer un pequeño aporte a esto que decía Diego hace un ratito. Yo creo que también es el momento de generar la escuela diversa de la que tanto hablamos, en la que una escuela heterogénea, que no esté pensado para un alumno o para una situación en particular, sino más que nada que esté abierta a toda y que por ahí es difícil porque tenemos múltiples situaciones, pero yo creo que siempre tenemos que estar abiertos al cambio, porque por ahí se habla tanto del cambio, pero en realidad cuando el cambio tiene que venir de uno mismo, cuesta dejar esas estructuras que tenemos y pensar la diversidad como un concepto tan amplio, digamos. Y bueno, rescatando un poquito algo también, esto de que decía que hay muchas situaciones que ya existían y que con la pandemia obviamente se agudizaron mucho más, pero eran situaciones ya preexistentes que desde hace varios años pasaba en la escuela, pasaba con los chicos, tanto situaciones familiares como económicas, y que un tema, por ejemplo, es el tema de la tecnología. Particularmente me toca trabajar en escuelas rurales con el programa, donde ni siquiera tienen conexión los chicos, entonces no podés hablar de un trabajo virtual cuando ni siquiera tienen, o sea, los chicos tienen dispositivo para conectarse. Entonces me parece era solamente ese pequeño aporte, muy productiva, excelente, nos llevó a repensar mucho las prácticas cotidianas de todos los días y que esperemos que sean muchos más espacios reflexivos. Muchas gracias, Rocío. Bueno, gracias a todas y todos, nos estamos viendo prontamente, seguro. Les mandamos un abrazo y un beso enorme.